Listo, niños. Por favor, María, ¿me confirmas que estás viendo la pantalla? Que se puede ver el taller. Sí, señora. Ok, ok. Entonces pónganle cuidado. Está muy sencillo el tema. Lo más importante es que ustedes la cojan en el sentido de que es un gerundio y que es un infinitivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un gerundio y qué es un infinitivo? Es la forma de simplemente armar los verbos. Van a significar lo mismo, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando ustedes vean que un verbo está, por ejemplo, si yo digo to eat, ¿cierto? Con ese to ahí antes del verbo y el verbo está normalito, o sea, base, sin ninguna modificación, esto se llama un verbo en infinitivo. Verbo en infinitivo, tengan eso muy claro. Ahora, cuando nos dicen verbo en gerundio, es un verbo que tiene esa terminación ing que ustedes conocen como ando y yendo, pero en este caso, por ser gerundio, no va a significar ni ando ni yendo. Entonces, por ejemplo, yo digo eating. Esto es un verbo en gerundio. Los dos significan lo mismo, ténganlo muy bien claro. To eat y eating significan lo mismo. ¿Cuál es la diferencia que hay? Simplemente con los verbos que vayamos a hacer las oraciones, porque no con todos va a ir el infinitivo ni no con todos va a ir el gerundio. Hay excepciones, ¿sí? En este caso estamos viendo las excepciones del verbo used to. El used to, solo el used to, este primerito que está aquí, significa solía. ¿Qué nos indica? Que estamos hablando de algo que antes hacíamos, ¿cierto? Y ya no. Por ejemplo, supongamos que de niños ustedes solían jugar con plastilina, ¿cierto? Entonces, pero es algo que ahorita no lo hacen. Es algo que solíamos hacer, pero en el presente ya no. Entonces, ¿qué dice que el used to debe ir con el infinitivo? Ahí se los puse también en la guía para que lo tengan muy en cuenta. El used to siempre tiene que ir con el infinitivo. Entonces, como ya viene con ese to, no es que me le vayan a poner otra vez, no se puede decir used to eat. No, 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 no. Ya está ahí, por eso indica, nomás con ese to, used to, ¿cierto? Ya saben que el verbo va en infinitivo, o sea que el verbo no va a tener ninguna modificación. No se le va a poner ni ed, ni s, ni ng, ni ere, nada. Nada. Simplemente va a ir el verbo en base. Entonces, como todo verbo y todo tipo de oración maneja una estructura en este caso, en presente, por ejemplo, vamos a trabajar en este caso con el pasado, ¿cierto? Y está en afirmativa y negativa e interrogativa, van a haber unos cambios. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con el used to? Yo voy a decir, por ejemplo, yo solía jugar o solía montar mucho la bicicleta cuando tenía 5 años. Entonces yo digo, I used to ride my bike, voy a decir mucho, a lot, when I was 5 years old. Estoy diciendo que yo solía montar mi bicicleta mucho cuando yo tenía 5 años. Es algo que, vuelvo y lo digo, solía hacer, pero ya no lo hago más, ¿cierto? Y si lo ven, el verbo está ahí sin ninguna modificación. Está en verbo base. Listo. Ahora, ¿yo cómo hago esa oración en negativa? Fácil, me voy a basar en la estructura del pasado simple. ¿Qué auxiliar? Vamos a ver si ustedes se acuerdan que pues ojalá alguno se acuerde, tiene punto positivo el que se acuerde. ¿Quién se acuerda cuál es el auxiliar del pasado simple? Si el del presente simple es el do, ¿cuál es el del pasado simple? ¿Ninguno? ¿Sí me están, pero sí me están escuchando? Sí, la estamos escuchando, profe. ¿Alguno? María José, ¿te acuerdas? Going. No, eso es continuo. Si está en presente es do. Si estuviera en pasado, ¿cuál sería? Bueno, es algo para recordar, pero en este caso Profe, sería hoy.
No, esa no es. Es en este caso el did. Pero gracias por intentarlo. Es el did, que es el auxiliar del pasado simple. Recuerden esto, siempre tienen que tener en cuenta esto. El do, presente. Did, pasado. Done, participio. Entonces, cuando yo les diga pasado, ¿cuál es el presente? El do. El pasado, el did. Y el participio, el done. Que es hacer, hizo, hecho. Entonces aquí ya como es auxiliar, no es que tenga significado aquí siendo auxiliar. Dice, I did not use. Ven que ya no le puse la D. ¿Por qué no le puse la D? Porque ya está el did. I did not use to ride my bike a lot when I was 5 years old. Ahora, si toda pregunta empieza con el auxiliar primero y después va el pronombre y después va el verbo, ¿cómo quedaría la pregunta aquí? ¿Quién la puede hacer? ¿Tiene un punto positivo que le suma a la evaluación el que lo haga? ¿Cómo? Ahí estoy diciendo la afirmativa. Yo solía montar mi bicicleta mucho cuando tenía 5 años. En la negativa sería yo no solía Sí. montar mi bicicleta mucho cuando tenía 5 años. Ahorita es solía yo. ¿Cómo sería la pregunta? Sería primero did, Sí. did, use to, ¿Did qué? used to, ¿Did used to? sí, used ¿Quién está to, hablando? Samara. ¿Samara? Sí, señora. ¿Te estás comiendo algo, Samara? Mm, Ahí te falta algo. ¿Qué es? ¿Cómo? Ahí te falta algo muy importante. ¿Qué es? Ah, el I, ¿Y en dónde iría? antes de used to, Antes de used to, ¿cierto, Samara? Entonces sería did I used to? did I used to, eh, es que no leo bien qué es lo que sí dice, ride Ride my bike, my my bike, bike my bike a lot when I was 5 years old. years old. Y signo interrogativo. Muy bien, Samara. Buena participación. Esto te sirve mejor para recibir el trabajo. ¿Listo, Samara? Sí, así. Listo. Entonces sí, así es la pregunta. Entonces, ese used to, lo más importante que sepan aquí, porque es lo que yo más voy a preguntar ahí en la evaluación, es eso. Que el siguiente verbo después del used to sea en infinitivo. Y que aquí, por ejemplo, en la negativa, sepan que ya no va la de, sepan que aquí tiene que ir con el auxiliar, ¿sí? Que lleven el ritmo de manejar una oración en pasado simple. Eso es básico. Ahora, si yo lo quiero hacer con otro pronombre, por ejemplo el he, sería he used to play soccer when he was a child. Ahí estoy diciendo, él solía jugar fútbol cuando él era un niño. Santiago, Santiago, ¿estás por ahí? Sí, señora. Santiago, entonces ponle cuidado a lo que vas a hacer. Yo necesito que tú me analices la oración negativa que está encima, ¿sí? La que ya di de ejemplo, y me pases esta que está ahí, la de él solía jugar fútbol cuando él era un niño, a negativa. ¿Cómo la harías tú? Analiza y... Espera, Antico. Un momento, profe, por favor. Uy. ¿Quién? ¿Cómo? Acá hay mucho ruido. Sí, por acá estamos en lo mismo. Quiero que, guiándote con este ejemplo de acá arriba, ¿sí? Me hagas esta oración que puse acá en negativa. ¿Cómo quedaría? Vayan haciéndola por ahí a los demás también. ¿Cómo quedaría la oración ahí en negativa, Santiago? Quedaría he's not, No. Sigue el ejemplo que está ahí arriba. Mira el orden que lleva arriba. Guíate que con eso tienes. he used, Mira, este es el ejemplo. Guíate con esta. Este es el ejemplo. Guíate con el ejemplo, que el ejemplo te ayuda a hacer la oración. mm, eh,
es de forma negativa, ¿cierto? Sí, es por eso te digo que uses el ejemplo de aquí. Mira que hay que guiarse con el auxiliar que está ahí, que sería el mismo que usaríamos para la que te asigné a ti. He did not Eso sí, he did not. ¿Y qué sigue? use Use to to. ¿Y qué verbo es? Acá está, míralo. play, To play y el resto de la oración. Soccer. play soccer. ¿Qué sigue, Santiago? Pronuncia. In- He was a child. When he was a child. Bien, Ah, Santiago, ya la estás cogiendo. Bien. Ahora, ¿quién me puede hacer la pregunta? Ahora, por eso le estoy diciendo, guíense con la primera. Siempre sean estudiantes mucho de analizar, que nomás con un ejemplo ustedes tienen para partir y poder hacer la siguiente oración. ¿Cómo sería la pregunta de esta? ¿Quién la puede hacer? Profe, ¿puedo? Inténtalo, por favor, Sebastián. ¿Está hablando? Sí, señora. Bueno, Sebas, vamos. Bueno, quedaría Sí, did he sí. use it? Use, solo use, ¿cierto? Sí, señora. To play To play. soccer Bien. when he was a child. A child, ¿cierto? Muy bien, así es. Ese es el orden que deben llevar. Listo. Ya hicimos la parte de solía. Vuelvo y digo, solía solo va con el verbo en infinitivo. Ahora vamos a pasar con el be used to y el get used to. Entonces, si lo ven aquí, aquí les ponen be slash get used to plus, que es el más, el noun, que significa sustantivo para nosotros en español, or gerund, que es el verbo en gerundio. Entonces, ¿qué significa be used to primero que todo? Be used to significa estar acostumbrado a algo, ¿cierto? O a hacer algo, para que lo tengan muy en cuenta, o a hacer algo, o sea, algún tipo de acción o algún sustantivo, a una persona. Por ejemplo, decir, estoy acostumbrada a mi mamá o estoy acostumbrada a escuchar a mi mamá peleando, ya es una acción, ¿cierto que sí? Y el get used to ya es acostumbrarse a hacer algo, a algo o a hacer algo. Muy diferente al solía, mientras que el otro yo digo, yo solía patinar cuando era una niña, en ese estoy diciendo es, me estoy acostumbrando a patinar o estoy acostumbrada a patinar. Por ejemplo, en la mañana, yo estoy acostumbrada a patinar en la mañana, o podría con el get used to, por ejemplo, decir, si lo uso ahí con el solía, yo solía jugar fútbol y ahora me estoy acostumbrando a patinar. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice el be used to? Dice, it is used when something is not new, unusual or strange for us. It is used in all tenses. Entonces, es usado cuando algo no es nuevo. Escuchen otra vez, no es nuevo, porque ya estoy acostumbrada a eso. Y ni inusual ni extraño para nosotros. Es usado en todas las oraciones. Aquí dice, es algo que ustedes a lo que están acostumbrados, dice, yo estoy. Porque el be no es que ustedes en las oraciones me van a decir, I be used to getting up early. No, 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 no. El be used to, ese be tiene que ser reemplazado por el am, por el is o por el are. Eso depende de qué pronombre tenga, ¿no? Por ejemplo, si fuera el is, si fuera el he, sería he's used to getting up early. Si fuera Profe, ¿sí? pues, o sea, es que estaba intentando acá un ejemplo para utilizar el be used to sería be used to sleep ¿Otra o vez? no. Be used to sleep. Ah, no, be used to sleep. No, 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 no. Tienes, por eso te digo que hay que reemplazar ese be por el is, por el am o por el are. Así como lo estoy indicando aquí. O sea, ahí el be used to está diciendo que es con el verbo to be que lo van a usar. Pero en el verbo to be uno no es que vaya a poner I be used to, ni you be used to, ni they be used to. No. El be se reemplaza por el verbo
por la raíz, que sería el am, el is o el are. El am significa soy o estoy. Entonces yo digo, aquí dice yo estoy acostumbrado a levantarme temprano. Mientras que aquí dice él está, porque el is significa está, acostumbrado a levantarse temprano. Aquí es están, el are significa están. Entonces significa aquí ellos están acostumbrados a levantarse temprano. Eso es lo que dice ahí la oración. No es que porque diga be used to, entonces se ponen las oraciones be used to, no. Ese be es reemplazado por lo que es el am, el is o el are. Eso depende de qué, del pronombre que esté antes pues si yo pongo el I, siempre va a ir con el am. Si yo pongo Profe, entonces, ¿me puede decir en cuáles se coloca? O sea, en el is se coloca el am, ¿sí? si yo tengo los pronombres Ajá, he sí. o it, se pone el is. Se pone is used to. Si tengo a they, si tengo a we o tengo a you, se pone el are used to. Si tengo el I, va a ser el am used to. Como por ahí es la pregunta. Sí, señora, gracias. Entonces Ya entendí. el I va con el am used to. Entonces, lo correcto sería I am used to sleep, ¿sí? Ajá, pero ahí hay un error. ¿Cuál es el error? Que estoy diciendo que con el be used to y el get used to el verbo tiene que ir en gerundio. Entonces ahí te está faltando el ing en el verbo dormir. Ahí sería, ¿cómo sería? Sleeping. Ajá, entonces ahí sería Entonces, sleeping. I am used to sleeping. O sea, en el be used to se le agrega el ing, Ujú, al verbo. a diferencia del el used to. Ajá, que el ¿Sí? used to no se le hace El eso. used to solo es en infinitivo, ¿verdad? Ajá, en infinitivo, mientras que O sea, no used to se le altera, no se le altera nada al verbo, ni a no la se le acción. altera absolutamente nada, ¿no? Porque ahí estoy diciendo solía, mientras que aquí estoy diciendo Ah, ok. estoy acostumbrado a algo o me acostumbro a algo, ¿sí? O acostumbrarse a algo. Entonces, por ejemplo, aquí, como les vuelvo a decir, yo estoy acostumbrado a levantarme temprano. Si lo ven, aquí no dice solo get, no, dice getting. Getting. Y lo mismo pasa aquí con el get used to. ¿Qué dice el get used to? ¿Cuál es la función? Dice, get used to indicates the process of something becoming normal for us. It is used in all tenses. Dice que se indica en el proceso de algo que se está volviendo normal para nosotros. Entonces, acostumbrarse a algo es un proceso que se va a volver después normal para nosotros, ¿cierto? Es usado en todas las oraciones. Como por ejemplo, en este caso, si ustedes miran el will, saben que es una oración en futuro, ¿cierto? Entonces dice, Peter will get used to getting up early soon enough. Lo que está diciendo ahí es, Peter se acostumbrará, ¿cierto? Ese will ya le ayudará a la oración a levantarse temprano pronto. Eso es lo que está diciendo, que él en un futuro todavía no está acostumbrado, se acostumbrará a levantarse temprano, ¿cierto? Y si lo ven, el verbo lleva ¿qué? El ing, que es el verbo en gerundio. No vamos a seguirle llamando ing porque siempre cuando los estudiantes dicen ing van a traducir en la cabecita ando, yendo. Y en este caso no es ando ni yendo porque yo no estoy diciendo ahí Peter se acostumbrará a levantarse temprano. No, no, no. Estoy diciendo Peter se acostumbrará a levantarse temprano, ¿cierto? Entonces, es una acción que hará en el futuro. Lo más importante aquí es que sepan que con el be used to y el get used to el verbo va en gerundio, o sea, con ese ing ahí. Y que el used to no. Pero el get used to lo ponemos, se puede colocar también con pronombres o se utiliza con Sí, los claro, nombres de las aquí en vez de Peter yo También puedo decir... puede she o Sí, he. sí, puede ser cualquiera de esos. Ahí estoy Ah, dando el ok. ejemplo con el noun, Pero, pero puede ser con pronombre, o claro. sea que ahí en el get used to siempre la mayoría de veces se agrega el will. No, en este caso, o sea, cuando le dice a usted que sirve para todo tipo de oraciones, significa que usted la puede hacer en presente, pasado, futuro, presente perfecto, presente continuo, pasado continuo. Eso significa que lo puede hacer uno en todos los tipos de oraciones.
Por ejemplo, si yo quiero decir, ella se acostumbró a levantarse temprano, entonces sería en este caso, she got used to getting up early. Allá estoy diciendo que ella se acostumbró, ¿sí? Se acostumbró a levantarse temprano. Y lo que hice fue poner el verbo en pasado, ¿sí? O si quiero, en vez de usar el will, puedo usar el would. Entonces sería she would get used to getting up early soon enough. Bueno, soon enough. Ahí estoy diciendo, ella se acostumbraría a levantarse temprano pronto. Entonces, significa cuando dice todas las oraciones, significa que se puede hacer en presente, en pasado, en futuro, presente continuo, pasado continuo. Eso es lo que significa que se puede hacer en todo tipo de oraciones. Entonces, ponle cuidado aquí. Necesito que miren el taller. Miren el taller y yo le voy a preguntar a ustedes, así que pendientes. Heidi, ¿está por ahí? Sí, señora. Heidi, dime las respuestas. Uy, ¿por qué está ¿Puedes mermarle, por favor? ¿Sí? Ponle cuidado. Aquí dice, y lo único que hay que hacer, y que va a ser muy parecido así el examen para que lo tengan en cuenta, es que hay que escoger para formar la oración de forma correcta, ¿sí? Entonces aquí voy a hacer la primera. Le dan 3 opciones. Esas palabras que están ahí en negrita es porque solo se puede usar alguna de esas. Se puede usar solamente el is, o el is used to be, o el used to be, o acá, después del punto, solo se puede usar el is used to be, o el used to be. Nada más. Es escoger alguna de esas, ¿sí? En la primera dice Susan, y hay 3 opciones. Susan es una enfermera, hay que completarlo con esta parte de acá, la que no está negrita, una enfermera. Susan está acostumbrada a ser una enfermera, o Susan solía ser una enfermera. Entonces, si lo ven, aquí nos está apareciendo el estar acostumbrado a ser, ¿sí? Y si lo ven, el verbo está en gerundio, llévase ing ahí, y también está el solía, que es usando el used to y el verbo sin ninguna modificación. Si la ven, la diferencia entre este que está aquí y este que está acá es que este lleva el está y lleva el verbo en gerundio, ¿sí? Lo mismo pasa acá. Acá les dan el is, que es el está el used to be, que es está acostumbrada a ser, y otra vez el used to be, que es solía ser, ¿sí? La respuesta aquí sería Susan solía ser una enfermera. Ahora, con ese ahora ustedes ya se dan cuenta que el anterior está hablando con solía. ¿Por qué? Porque ya saben que solía es para una acción del pasado, ¿no? Ahora ella es, ¿cierto? Elisa aquí, ella es una doctora. ¿Por qué no podría ser el used to aquí, que es la peor opción? ¿Por qué no podría ser, María José? Porque solía. Porque solía, ¿y cómo quedaría la oración si yo pusiera eso así? Quedaría, Susan solía ser una enfermera y ahora ella solía ser una enfermera. Ajá, entonces Una no doctora. tiene Una doctora. una doctora. Entonces no tiene nada que ver, ¿cierto? ¿Cómo la respondiste ahí, María José? ¿Tú sí la respondiste bien? Sí, señora, puse Susan used to be a nurse. Now she is a doctor. No, she's a doctor. Muy bien, los que no la tengan así, vamos a corregirla. Y pónganle cuidado a lo que vamos a hacer. Fíjense que aquí está muy fácil de la 1 a la 6. ¿Por qué? Porque de la 1 a la 6 están todos con la misma función. Now she, now he, now he, now she. Y lo mismo acá en la 6. Now he. Entonces, ¿cómo quedaría si es igual a la primera? Ojo. Si es igual a la primera,
¿Cómo quedaría la segunda? Esta pregunta va para Sofía. ¿Cómo quedaría la segunda? ¿Sofía está? ¿O ya se fue? Profesora, No, profe, aquí No, estoy. profe, aquí estoy. Bueno, Sofía, ¿cómo quedaría si es igualita a la primera? profe, Ujú. ¿qué pena será que, digamos, a las respuestas que son correctas, usted le podría echar, o sea, las podría marcar de un color distinto? Lo que pasa es que estoy como confundida. Bueno, voy a hacer esta. Porque he escuchado un eco. Siléncialo tantico. Ponle cuidado. Voy a hacer esta, ¿sí? Y las voy a dejar de una vez marcadas para que sí, se puedan guiar. Y además de que en este caso ya no se usa el verbo to be, sino que está usando ya un verbo normal, ¿sí? Está usando un verbo. No, y no es el to be. Entonces, aquí dice Helen, ¿sí? Y tiene tres opciones. Está acostumbrada a jugar tenis, o juega tenis, o solía jugar tenis. Entonces, como la siguiente palabra es ahora, significa que nos vamos a ir por el solía, ¿cierto? Entonces, aquí sería Helen solía jugar tenis. Ahora, ¿cierto? Ella, y tienes tres opciones aquí. Ella está acostumbrada a jugar squash, ella juega squash o ella solía jugar squash. ¿Cuál sería la respuesta, Sofía? Profe, pues ahora, ¿no? Entonces sería Helen used to play tennis, now she plays squash, ¿no? Muy bien, sí, así sería. Now she plays squash. Entonces, listo. Ya les di el ejemplo. ¿Con quién estoy hablando? ¿Con Sofía? ¿O con Samara? Con Sofía, profe. Bueno, Sofía, yo ya te di ese ejemplo. Ahorita tú haz la 4. Bueno, señora. La tercera, es la tercera. Y me la dices, no me vas a decir, me dices la oración completa, o sea, ya me dices así como, te voy a decir la segunda. Helen used to play tennis, now she plays squash. ¿Cómo sería la tercera? Las que la tengan mal, vayan corrigiéndola, niños. Les voy a asignar de una vez una para cada uno mientras que Sofía resuelve. Entonces, está María José, Charik, uy, Charik, tienes que participar. María José, Charik, Sebastián. Entonces, María José, tú vas con la cuarta. Charik, ¿estás por ahí, Charik? Señora, Tú realizas las 5, vas a resolver las 5 y Sebas vas a hacer las 6. ¿Listo? Tercera para Sofía, cuarta para María José, quinta para Charik, la sexta va para Sebastián. ¿Me entendieron todos? ¿Cierto que sí? Sí, señora. Okidoki. Sofía, cuando estés lista, me avisas. Profe, pues sería Robert used to live in Manchester, now he live in London. Bueno, sí es como por ese lado, pero vamos a corregir el verbo live. ¿Listo? Entonces vuelve a pronunciarlo, pero se pronuncia live. Vuelve a pronunciarlo, pero el verbo se pronuncia live. Toda la oración, profe. Sí, pero arregla la pronunciación. Eh, Es live. Robert used to live in Manchester, now he live is London. In London, listo, muy bien. Entonces sí,
Si la tienen mal, por favor, arréglenla. Used to live in Manchester, now he lives in London. ¿Ven? Muy bien. ¿Por qué no podría ser aquí, por ejemplo, por qué no podría ser después del now? ¿Por qué no podría ser used to live? Porque ¿cómo quedaría la oración, Sofía? ¿Cómo, profe? ¿Cómo quedaría la oración si tú no hubieras usado el live, sino el used to live aquí? ¿No? Hubiera quedado Robert solía vivir en Manchester, ahora él solía vivir en Londres. Entonces no tendría nada de sentido, ¿cierto? Eso es lo que quiero que tengas en cuenta. Listo, ya tienen la 4. Bien, Sofía. Tienen la 4, se la dejé a María José, ¿no, María? Sí, señora. La 4 sería Dave used to travel by train. By train, arréglala bien Now. una vez. By train, By train. muy bien. By train. Now he travels by car. Muy bien, esa es la respuesta. Dave used to travel by train. Now he travels by car. Muy bien, María. Vamos con la 5, Charik. Profe, sería Jackie, ¿qué dice? Jackie, ¿Sí? Jackie, ¿Cómo, profe? se pronuncia Jackie. Jackie is used. Jackie used to fresh. Yo te voy a ayudar, Charik. Ponme cuidado y más ratico te voy a poner otra. Bueno, aquí es como lo estábamos haciendo. Jackie used to study Italian. Now she studies French. Entonces, Jackie solía estudiar italiano. Ahora ella estudia francés. Así es la respuesta. Vamos con las 6, Sebas. Profe, pues quedaría así. Steve used to like football. No, he Fútbol, likes arréglala de una vez. Fútbol es igual a como tú lo pronuncias en español. Fútbol. football. No, he Now. likes cricket. Now he likes cricket. Muy bien. Entonces, Steve used to like football. Now he likes cricket. Muy bien. Si la tienen mal, por favor, corríjanla. Listo. Ahora ya pasamos a un tipo de oración donde no hay que hacer dos, ¿cierto? Sino solo una parte. ¿Quién tiene resuelta la 7 que me la pueda decir? ¿Tú cómo la hiciste esto, Santiago? Santi, ¿cómo la hiciste? Pues, pues yo la hice, is getting used to, used to. Is getting used to. Bien, está bien, muy bien. Dice, Rachel se acaba de mudar a Alaska. Ella se está, ¿qué? Acostumbrando al clima frío, ¿cierto? No podemos decir used to, ¿por qué, Santi? ¿Por qué no podemos decir used to aquí? ¿Por qué no podemos decir Rachel se acaba de mudar a Alaska? ¿Ella qué? ¿Cómo quedaría con el used to? que se, que se está acostumbrado. No, ella, recuerda que eso significa solía. Solía estar acostumbrada. No, no es solía estar acostumbrada, simplemente dice solía. Entonces no podría ser porque es Rachel se acaba de mudar a Alaska, mudar a Alaska. Ella solía el clima frío, entonces para nada podría ser la última opción.
Ahora la otra dice Rachel se acaba de mudar a Alaska, ella está acostumbrada al clima frío. Esa no la vamos a poner como opción. ¿Por qué? Porque ella se acaba de mudar, ¿sí? Lo que está pasando es que se está acostumbrando al clima frío. Entonces, si la tienen mal, por favor, la vamos a corregir. Ayúdame, Sofía, con la número 8. ¿Cuál seleccionaste tú? Pónganle cuidado, si ustedes tienen, vayan mirándola ahí. Si tienen bien, le van poniendo el chulito, y si la tienen mal, la van corrigiendo. Le pueden echar corrector, y si no tienen corrector, simplemente táchenla y arriba ponen la respuesta, ¿vale? Entonces, ¿cómo quedaría ahí, Sofía? When I was a child. Esta es como las que hicimos hace rato, el ejemplo. Sofía. Ya va, profe. Profe, ¿puedo? ¿Quién? ¿Samara? Sí. ¿Cómo sería, Samara? Sofía ahorita hace otra. Go used to. Got used to. No. ¿No? Vuelvo y les recuerdo que cuando vaya ese got used to y el, por ejemplo, be used to, en este caso va en was. ¿Por qué va en was? Porque was es el pasado del is, del am y del are. Bueno, del is y del am en este caso, ¿sí? Entonces, recuerden que si llegara a ser este o este, el verbo ¿cómo tendría que ir? Con gerundio, ¿cierto? Tendría que ir playing the piano, y como no es así, la única opción que ustedes tienen aquí es el used to. Porque tiene que ser cuando yo era un niño, yo solía tocar el piano. Pero les digo que a usted la clave aquí ni quiera saber qué dice la oración ni nada de eso. Concéntrense en de que si va ese got used to, ¿sí? Que es el mismo get used to pero en pasado, y el was used to, que es el mismo is used to pero en pasado, aquí el verbo tendría que ir con el gerundio, ¿sí? Como no va con el gerundio, no puede ser para nada ni la primera opción ni la tercera opción, es la segunda. En eso necesito que la tengan clave. Por ejemplo, pídenla aquí. En la 9 no podría ser la primera, ¿por qué? Analícenlo. ¿Por qué no podría ser la primera opción de respuesta? Porque si fuera la primera sería yo, o sea, que sería como en pasado. No es eso. Concéntrate en el verbo, Santiago. Mira el verbo. Porque está en gerundio. Porque el verbo está en gerundio, ¿cierto? Si aquí dijera, en vez de decir going, dijera go, claro, la única opción tendría que ser la primera. Eso ténganlo muy en cuenta. La única opción podría ser la primera, no podría ser ni la segunda ni la tercera opción. Pero en este caso, como está es en gerundio, ¿cierto? Entonces, no puede ser la primera, se descarta esa y tienen dos opciones ahí. La segunda opción dice, yo me estaba acostumbrando a ir tarde a la cama o irme a dormir tarde cuando yo llegué a Madrid. Y la tercera opción sería, yo estaba acostumbrado a irme a dormir tarde cuando yo vivía en Madrid. Entonces, ¿cuál es la opción correcta ahí? La segunda. Bueno, en este caso está diciendo que cuando vivía en Madrid, yo podría ser aquí un poquito flexible con ustedes y darle las dos opciones, pero aquí la más apropiada es la I was used to, ¿sí? Entonces yo estaba acostumbrada a irme a dormir tarde cuando yo vivía en Madrid. Es algo que de pronto ha hecho un cambio, ¿sí? El getting used to, cuando estoy diciendo que me estoy acostumbrando a algo, es más cuando es una acción repentina como la de que me acabo de mudar. ¿Listo? Entonces, en este caso, yo podría, sí, ser flexible con ustedes. Si la oración me suena un poquito, pues, coherente, les podría valer esa. Pero en este caso, es el was used to. Bueno, ahora, vamos a mirar, esta la tienen
Esa pónganle cuidado muy bien. Dice Spanish is really difficult. El español es muy difícil. Y tienen tres opciones. Nunca, acostumbrado a, solía a, o acostumbraré a, y dice hablar español. Entonces, primero que todo, ¿por qué no podría ser la segunda opción? Dímelo, Sebastián. ¿Por qué no puede ser la segunda opción? Ni la primera opción. ¿Por qué no puede ser? Por el gerundio, profe. Por el gerundio, porque el verbo está en gerundio. La única opción que sirve aquí, la única que se puede es el will never get used to. ¿Por qué? Porque aquí está el used to. Si lo ven, aquí no está ni el am, ni el is, ni el are, ni el get, nada de eso, ¿cierto? O sea que sería lo mismo que esto, sino que lo único que le agregó de más es el nunca, el never. Y aquí sí, porque estoy diciendo Spanish, bueno, el español es realmente difícil. Yo nunca me acostumbraré a hablar español. Eso es lo que está diciendo ahí. Ahora, ya les di la clave, ¿no? De cuando tiene el gerundio y cuando no. Y en qué palabra fijarse para poder acertar en la respuesta. Sofía, esta va para ti. ¿Cuál es la opción correcta ahí? Acuérdate de las primeras 6, que es algo similar. ¿Cómo sería? O alguien, si Sofía no puede, alguien diferente. Alguien que la tenga ya, que ya la haya cogido. Y como les digo, acuérdense de la primera, de los primeros 6 ejercicios. La primera. Sería used to. Muy No, bien, sería used to. Sería a mí me solía, ¿cierto? Gustar Amy Winehouse. Ahora me gusta Adele. Así es. Ahí yo solía gustar, pues yo no digo yo solía gustar, ¿no? Eso sí, toca que ustedes cuadren su cabecita en el orden de traducir las palabras en español. Ahí sería, a mí me solía gustar Amy Winehouse, ahora me gusta Adele. ¿Sí? Ahora, ¿por qué no podría y que no puede ser ni la primera ni la tercera opción? ¿Por qué? ¿Qué pasa con el verbo? ¿Cómo dirías? Porque Por el está gerundio. en gerundio. Porque no está en gerundio. Ahí ya tiene la clave para todo. Porque no está en gerundio. Listo. La última dice, I don't mind getting up early. Dice, a mí no me importa levantarme temprano. Y dice, yo a esto ahora. ¿Qué será? Yo solía a esto ahora. Yo estaba acostumbrado a esta hora. O yo estoy acostumbrado a esto ahora. Aquí le falta el tú. ¿Cuál es, María José? ¿La primera, la segunda o la tercera opción? La tercera. Vuelvo y le digo, a mí no me importa levantarme temprano. Yo, con lo que tú estás diciendo, yo estaba acostumbrado a esto ahora. No puede ser eso porque están hablando de pasado. ¿Cuál sería? Sería la primera, ¿no? Sería I am used to it now, ¿cierto? Yo estoy acostumbrada a esto ahora. Muy bien. ¿Fue Samara o Sofía? Samara. Bien, Samara. Claro, ahí es I am used to it now. Enfóquense también en las palabras. Por eso les digo, miren muy bien el vocabulario que está al lado de las oraciones. Ahora pónganle cuidado a este ejercicio. Súper sencillito de hacer. Yo les estoy diciendo que la clave aquí es que miren si es el used to, o el be used to, o el get used to. Si es el be used to, el verbo tiene que ir en gerundio. Si es el get used to, el verbo tiene que ir en gerundio. Si es used to, el verbo tiene que ir con infinitivo. Nada más, ¿cierto? Ahí solo hay 3 oraciones que van a ir con el verbo en infinitivo. ¿Quién me puede decir cuáles son las 3 oraciones?
O sea, que tiene que ir el verbo ahí normal, porque lo único que tienen que hacer ustedes aquí en el ejercicio es poner este verbo que está aquí entre paréntesis, acá en la rayita. Y puede ser en gerundio o en infinitivo, ¿cierto? La clave es mirar. Por ejemplo, yo les puedo dar un ejemplo. Aquí dice Pablo is used to, como dice, está acostumbrado a, el verbo tiene que ir en gerundio, ¿cierto? Entonces sería is used to living in England. Está acostumbrado a vivir en Inglaterra. Vuelvo y les digo, hay solo 3 que van a ir con el verbo así igualito como está entre paréntesis y hay que ponerlo aquí. ¿Quién me dice cuál es la primera? La que sigue, la que se le pone el gerundio. No. ¿Cuáles son los únicos que van con el infinitivo? Ahí hay 3 de esas oraciones, de esas 12 oraciones que van con el infinitivo. ¿Cuáles son esas 3? Vamos a encontrarlas. Profe, la quinta, ¿no? La quinta, sí, muy bien. La quinta es una. ¿Por qué? Mira, ahí está el used to. No va ni el is, ni el get, nada aquí en el medio. Solo está el used to y dice he used to live in Paris. Él solía vivir en París. Bien, ya va una. Otra. La 6 y la 8, ¿no, profe? ¿La cual? La tercera, ¿no? No. No, la tercera no puede ser porque está con el am used to. Aquí Sí, sí, sería walking. ¿Cuál es la otra, Sebastián? La 6, profe, y la 8, creo. No, la 6 no puede ser porque aquí está con el is. Mira, aquí sería going. Going, porque mira, aquí está en contracción, o sea, en forma corta, pero es el is. Dice, she's used to going to bed late at night. Entonces ella está acostumbrada a irse a dormir tarde en la noche. ¿Cuál es la otra? ¿Quién la puede encontrar? Profe, la La 4. segunda, La segunda no es porque tiene el get used to. Entonces aquí sería living también. Recuérdeme así, tiene el get used to, am, sí, am, ahí en medio de estos dos es con el gerundio. Sí, esta también es con el gerundio. ¿No la han encontrado? Pongo más zoom. María José, ¿en dónde está? La 10, profe. La 11. La 10 sí es. Muy bien, ¿quién la encontró? Nicole, profe. Muy bien, Nicole, así es. I used to, porque ve, si ves que no tiene nada aquí en medio de ella, no tiene ni el get, ni el am, nada de eso. Solo es, cuando yo era pequeñito, when I was little, I used to eat a lot of sweets. Entonces, cuando yo era pequeñito, yo solía comer muchos dulces. Y sí, María José, muy bien, también es la 11, ¿sí? Porque ahí está en pregunta, ¿sí? No está ni el get, ni el be used to, ni el am used to, ni el is used to, no. Está el verbo used to en la forma de pregunta, que fue uno de los primeros que hicimos. ¿Recuerdan esta de did he used to play soccer when he was a child? Pues es esa. Y todo el resto van con el gerundio. ¿Por qué? Porque aquí está are you getting used to? Lleva el get ahí. Entonces aquí sería doing. Por ejemplo, aquí yo solía, mira, está en medio del use y el I, está el was. Entonces, estudiar. ¿Sí? Aquí dice, ella está acostumbrada a comer. Muy bien. Aquí está con el will. Esta cuando está siempre ahí en comillita y está la doble L es el will. Entonces, using. Dice, yo nunca me acostumbraré a usar este computador. Entonces, si la tienen mal, por favor, corríjanla. Corríjanla de una vez. La voy a dejar ahí un momentico para que la puedan corregir. O si van conmigo para poder seguir. Santiago, ¿las tienes todas bien? No, señora, las estoy corrigiendo. Vale, entonces, profe, ¿sí? para corregirlas, las podemos corregir en la hoja, o sea, no escribirlas. Esto, les dije que le pusieran, si algo le pusieran corrector o le pusieran entre paréntesis y arriba escribieran la respuesta correcta. Ahí dentro del taller.
María José, ¿las tenías todas bien? No, señora, tenía mal las 3. Listo, entonces por eso lo vamos a corregir y tengan muy en cuenta eso porque así les va a aparecer en la evaluación. Pero les digo, pongan mucho cuidado, ¿sí? Que si ponen atención, ustedes pasan la evaluación. Vuelvo y les digo, es un porcentaje siempre alto, entonces hay que pasar esa evaluación. Además de que ya, gracias a Dios, se acabó este año y lo más importante es irse uno feliz y con buenas notas. Entonces, pilosos con esa cuestión. ¿Puedo bajar ya o todavía están corrigiendo? ¿Puede bajar, profe? Listo. Puede bajar, profe. Thank you. Listo, ahorita ¿qué tenían que hacer aquí? Lo que tenían que hacer aquí es formar la oración, pero obviamente les faltó poner el verbo a más de uno. Ahí me faltó explicarles de pronto, sí, de que tenía que ir el verbo, pero es que yo quería ver si había alguno que la cogía y que simplemente no puede ser. Entonces aquí, por ejemplo, les ponía dos opciones. Aquí se puede usar el well used to o el be used to, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, la primera es used to. Y hay unos que simplemente la pusieron así. Mi mamá solía con su muñeca cuando era una niña chiquita. Pues si es con una muñeca, el verbo es jugar, ¿cierto? Entonces, como es el used to, simplemente va al verbo play, ¿cierto? Ahora, dice Sue's baby brother, que es la hermana bebé, el hermano bebé de Sue, y ahí es tomar una siesta después de la cena. Lo hace todos los días. Entonces no es algo que solía hacer, sino que es algo que está acostumbrado a hacer. Y como es un bebé, ¿cierto? Entonces vamos a decir, Sue's baby brother is used to. Y el verbo sería taking. Taking a nap after dinner. Está acostumbrada a tomar una siesta después de la cena. Aquí en la siguiente dice Mr. Clark. Dice un periódico en la mañana. Es parte de su rutina de la mañana. Entonces no puede ser solía, sino que está acostumbrado porque es una rutina que tiene la persona, ¿cierto? Entonces, y si es un periódico, pues lo vamos a leer, ¿cierto? Entonces, Mr. Clark, y como es él, sería is used to reading, ¿cierto? El verbo con el gerundio is used to reading a newspaper in the morning is part of his morning routine. Vamos con la siguiente, dice Kevin. Dice los patos en el parque con su padre cada domingo. Entonces, ahí ustedes dirían, bueno, pues se pueden las dos porque podemos decir como que Kevin está acostumbrado a alimentar los patos en el parque con su padre cada domingo, pero a mí me suena más como solía, ¿cierto? Alimentar a los patos en el parque con su padre cada domingo. Entonces, ahí les valdría las dos. Pero en este caso lo voy a poner con used to feed. Entonces, solía alimentar los patos en el parque con su padre cada domingo. En la 5 dice mi primo, dice Frank, mi primo Frank, y dice después un carro cuando él estaba en el colegio. Ahora, él ha tenido una licencia de conducción por un mes. Entonces, si estoy hablando de un carro, pues es conducir, ¿cierto? Entonces, y como estoy hablando del colegio, del tiempo atrás, ¿cuál sería? ¿Used to o be used to? Used to. Sería used to, ¿cierto? Porque estoy hablando de una acción en el pasado. Entonces sería used to drive, ¿sí? A car. Puede ser, drive también puede ser own, que es el verbo pertenecer. O sea que tenía un carro cuando estaba en el colegio, ahorita ha tenido una licencia desde hace un mes. O puede ser que conducía, ¿cierto? Entonces ahí es used to drive. Recuerden que el verbo va en infinitivo, o sea que no se le hace ninguna modificación. Ahora, dice Mike y Jimmy, son dos personas, ténganlo muy en cuenta, ¿sí? En un cuarto, ellos han estado haciéndolo desde que nacieron. Entonces no podemos decir ahí solía, como solía Mike y Jimmy, solían dormir en un cuarto, ellos lo han estado haciendo desde que nacieron, no, sino Mike y Jimmy están acostumbrados a compartir o a dormir en un mismo cuarto, lo han hecho desde que nacieron. Vamos a ponerle más el verbo compartir, entonces como es Mike y Jimmy vamos a poner are, ¿cierto? Used to, vamos a poner el verbo compartir. Are used to share in a room, que significa compartir, están acostumbrados a compartir un cuarto. Ellos lo han hecho
desde que nacieron, o sea, son hermanos. La última ya dice Betty, y dice herself, que herself en español es ella misma, when she was 3 years old, que es cuando ella tenía 3 años. Ahí, bueno, si estoy hablando de cuando ella tenía 3 años, ¿es used to o be used to? Used to. Used to, ¿cierto? Entonces, ahí le podemos poner cualquier verbo en sí. Vamos a suponer que Betty era rara, entonces vamos a decir used to by herself. Va a ponerle Betty solía morderse a ella misma cuando tenía 3 años. Pongamos que es alguien raro. Y, o si no, pueden poner otro tipo de verbo que a ustedes les nazca, ¿no? O crean que pueda ir ahí. Lo más importante aquí es que ustedes utilicen la estructura de la forma correcta. Que si vean que están hablando de una acción en pasado, pues va a ser solía. Pero si están hablando de algo de que digo que es parte de su rutina, que lo hace todos los días, ¿sí? Pues estoy hablando ya de algo a lo que estoy acostumbrado, ¿sí? Entonces, tener eso muy en cuenta. Ahora, pongan cuidado aquí. De aquí vamos a hacer unas 5 nomás. Y ustedes hacen el resto y la corrigen ya en la casa teniendo ya idea, ¿no? Aquí hay que elegir la opción correcta. Entonces, vamos a tener en cuenta lo que les acabo de decir de la estructura, ¿sí? A ver cuál va con el used to. En este primero nos dice used to, I'm used to o is used to. Dice, voy a hacer yo la primera, después les pongo a ustedes el resto. Dice, I have been getting up very early for years and now y dice it. Primero que todo, dice, yo he estado levantándome muy temprano por años y ahora lo que más me suena ahí es estoy acostumbrado a esto, ¿cierto? ¿Por qué no puede ser used to? Porque yo no puedo decir, y ahora yo solía esto, ¿cierto que no? Nada que ver. No puede ser el is used to porque tengo aquí al señor I. I significa yo y el señor yo siempre va a ir con el am. Entonces la única opción correcta aquí es la B. I am used to it. Entonces yo me estaba levantando muy temprano por años y ahora yo estoy acostumbrado a esto. María José, tienes de tarea para que la resuelvas ahorita la segunda. Santiago tiene la tercera. Samara tiene la cuarta. Y Sebas, aquí no, Nicole, tú tienes la quinta, sí. ¿Listo, Nicole? Para que participes. Bueno, señora. Aquí. Miren la estructura, miren lo que lleva la oración. Recuerden muy bien ponerle mucho cuidado al verbo. Mira, si acá está sin el gerundio y está ahí en infinitivo, acá sí está en gerundio, aquí está en gerundio, aquí en la quinta estoy hablando de un sustantivo. Entonces revisen eso muy bien antes de dar la respuesta. ¿Y por qué no podrían ser las otras dos? Profe, tengo una pregunta sobre el cuarto punto. ¿Sí? O sea, cuando se se remarca la respuesta, podemos ponerla en la respuesta, también se puede poner la letra solamente en la rayita, o también se podría solamente subrayar la opción correcta. O sea, de las tres que hay. De las que estás corrigiendo, si quieres hazla con un color diferente, un color azul, puedes conseguir un colorcito azul o un color verde y me marca la A, B o C. No la pongas ahí en la raya, sino que marcas alguna de las opciones, A, B o C. Entonces, si has marcado con un color negro o un color rojo, busca un colorcito azulito, un color verde y las vas a arreglar así para yo saber que esas son las correctas. ¿Listo? Ok. ¿Ya la tienes, María? Es used to. Nora is used to. Sigue leyendo toda la oración. Nora is used to working long hours because she is writing a diploma. Yes, muy bien. Sí, esa es la opción correcta. ¿Por qué no puede ser uses? La C. Porque quedaría como solía. No quedaría como solía, quedaría como Nora usa trabajar.
Y no puede ser la B, ¿por qué? Porque no estoy diciendo, por ejemplo, aquí una expresión en pasado. Si estuviera usando una expresión en una expresión en pasado sería Nora estaba acostumbrada a trabajar muchas horas porque ya está escribiendo un diploma. Y como aquí también está diciendo está en este momento, ¿cierto? Entonces por eso también nos dice que es el is. Muy bien. Esto, muy bien, María, muy bien. ¿Quién le toca la tercera? ¿A quién? Profe, ¿cuál era la opción correcta de la Ay, la B? voy a marcar, qué pena. Esto, espérame un momentico. Aquí es esta. Aquí es esta. ¿Cuál es la 3? ¿A quién se la dejé? ¿No es a ti, Santiago? Señora, ¿No te toca la 3? ¿Cuál te puse? Sí, sí, señora, la tercera porque a mí me corresponde la cuarta. ¿Cuál sería ahí, Santiago? Ponle mucho cuidado al verbo que lleva después del tú. profe, acá hay mucho ruido. Te toca resolver la tercera, Santiago. Te voy a dar un minuto mientras la puedes decir. ¿Quién le toca la cuarta? ¿Samara? A mí, Sí. profe. Tú ves resolviendo la tercera, Santiago. Ahorita te pregunto. ¿Cómo es la cuarta, Samara? Em, pues acá, bueno, traducido dice, viviendo en Reino Unido, eh, T, espacio, a conducir por la izquierda, ¿verdad? Ujú, sí, exacto. Entonces estoy entre la B y la C, porque con la B dice, viviendo en Reino Unido te acostumbrarás a conducir por la izquierda. Y con la C dice, viviendo en Reino Unido no te acostumbrarás a conducir por la izquierda. Bueno, te voy a decir por qué el traductor Google es tan malo para que ustedes puedan Sí, porque me confundí hacer el ahí. examen. ¿Cómo? Sí, ahí me confundí. ¿Por qué no puede servir? ¿Por qué? En la C no podría ser nunca, Samara. No podría ser Ujú. nunca, 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 porque después del you debe ir el auxiliar. Entonces, Ah, ok. debe ir antes, debe ir después de ese you y antes de ese not, un am, un is, un are, un will, un have. ¿Sí? Tiene que haber algún auxiliar. No puede ser, no, nunca puedes escribir una oración en inglés diciendo do not get used to driving on the left. No. Siempre La tiene que ir prim- un auxiliar. sí, tiene que ir un auxiliar antes, sí. Siempre, Entonces la siempre. correcta sí sería la B. La opción Will, used correcta to. es la B. Sí, no puede ser el gets used to, porque primero que todo la S no debería ir ahí. Sí. Y la estructura está mal. La opción correcta es la B porque es vivir en el Reino Unido. Viviendo en el Reino Unido, tú te acostumbrarás a conducir por la izquierda. Muy bien. ¿Estás listo, Santiago? Sí, señora. ¿Cuál es la respuesta, Santiago? Sería entre la B, La B es la la, respuesta. porque antes del to va el used, Ajá. ¿Y por qué no puede ser la A? Dime por qué no puede ser la A. porque sí, y por la A no se podría ser. Ah, Dios mío. Bueno, la A no podría ser porque sería, si está allí sería como en gerundio. Ajá, muy bien, ya la cogiste. El verbo aquí tendría que ir smoking. Y ahí sí podría ser la A y no podría ser ni la B ni la C. Pero como el verbo va a smoke, ¿cierto? La única opción de respuesta correcta ahí es la B. Muy bien, Santiago, ya la cogiste. Listo, tienes la quinta, Nicole. Nicole, ¿estás por ahí? Señora, ¿Cómo sería la quinta?
Profe, la B. No puede ser la B, ¿por qué? Porque le faltaría el resto de la estructura, entonces no, le faltaría, por ejemplo, si va con el will, entonces aquí debería ir la D con el use, ¿sí? Y tendría que haber un verbo, el verbo get, will get used to, ¿sí? Y además la oración dice, cuando yo me mudé a Noruega, yo rápidamente me acostumbré. Entonces, ¿cómo es acostumbré? Es got used to. Entonces, rápidamente me acostumbré al clima frío. No se puede la A porque se diría cuando yo me mudé a Noruega, yo rápidamente solía al clima frío. Entonces, no puede ser ni la A ni la B. ¿Listo? Entonces, tengan mucho eso en cuenta. Ustedes van a resolver el resto ahí en la casa, que espero que lo hagan bien. Les voy a dar otra, les voy a dar la 6, para que ustedes solo tengan hasta la 10 para resolver, o sea, 4 más ahí, ¿sí hasta la 10? Sí. Entonces, la 6, ¿cómo sería? Dice Tom, lo primero que yo identifico aquí, porque obviamente por eso les digo, ustedes analicen muy bien las cosas, es que no puede ser ni la A ni la B. ¿Por qué? Porque para que fuera la A y la B, el verbo tendría que ir en gerundio, ¿cierto? Tendría que llevar ese ing y no lo lleva. La única opción correcta aquí es la C. Sería Tom used to play football a lot when he studied at school. Entonces, Tom solía jugar fútbol demasiado, mucho, cuando él estudiaba en el colegio. Entonces, por favor, marquen esas opciones que están ahí, ya son las correctas. Ustedes van a terminar el resto del trabajo y mañana me lo envían, ¿listo? Mañana yo no les voy a asignar nada más. El jueves hacemos la evaluación. Mañana lo que van a hacer es enviarme el taller corregido, van a estudiar para la evaluación y ya el jueves hacemos la evaluación, ¿listo? Okidoki, Sí, señor. Okidoki, entonces si ya terminaron de escribir las opciones correctas, ya pueden salir de la clase. Bueno, chicos, gracias por asistir. Los va a tener muy en cuenta para la nota de este cuarto periodo y porque se comprometen a estudiar para el examen también. ¿Listo? Y espero que les vaya muy bien también. Profe, ¿Sí? usted al principio de clase nos dijo que hoy nos iba a decir quiénes iban perdiendo. Pues la verdad, los que van perdiendo son los que no me están enviando los trabajos. Y aquí, de los que yo recuerdo que me han enviado, está María José, me envía, bueno, Samara ya sabe que tiene uno pendiente, Santiago también me ha entregado los trabajos, Sí, me profe. ha entregado los trabajos, Nicole también me ha entregado los trabajos, Sebastián está un poquito quedado, ¿no, Sebas? Yo no me acuerdo de darte muchos trabajos. Profesora, ¿Sí? el trabajo que le debo pues es este, ¿verdad? Sí, Samara, tiene la oportunidad de enviármelo, ¿listo? Entonces, mañana me puede dejar enviárselo. Sí, ya te dije que sí, puedes hacerlo, ¿listo? Sí puedes hacerlo, ¿vale? Entonces, Gracias. por hoy no es nada más. Si alguno tiene una duda, por favor pregunte. De una vez. El examen, vuelvo y digo, el jueves. Mañana me entregan esto corregido para subirle esa nota. Y repasan para el examen. El jueves a primera hora les envío el link. Pero obviamente van a resolver durante la hora de clase, ¿no? Sino que los voy a dejar ahí listos porque en el colegio donde estoy no, la conexión a internet es muy malita. ¿Listo? ¿Ya puedo cerrar aquí, niños? Sí, señora. Listo. Sí, señor. Listo, chicos. No hay nada más por hoy. Bye bye, Sofía. Bye bye, Samara. Bye bye, Santiago. Muy buen trabajo. Bye bye, María. Bye bye, Nicole. Bye bye, Mayerly. Bye bye, Sebastián. Bye bye, guys. Bye bye, teacher. Bye bye, Nicole. Bye bye, Heidi. Bye bye, Sebastián. Have a good night.